Okay, so we're going to continue on the fear of the Lord, Vamos a part 2. continuar con el temor del Señor, parte 2. And, as you study the fear of the Lord, you find out that not all the promises of God are unconditional. Mientras estudiamos esto, vemos que todas las promesas de Dios no son incondicional. You'll see there's a lot of promises that are conditional on having the fear of the Lord. Hay muchas promesas que tienen una condición y es que tengan el temor del Señor. And so tonight we're going to see some of that, and I think maybe it'll help you understand maybe sometimes why we don't receive what we would like to receive. Creo que esta noche van a aclararse muchas razones por las que no recibimos ciertas cosas y por qué recibimos otras. So I believe the Lord is really working on us to get the fear of the Lord back in the church. Y creo que el Señor está trabajando con nosotros para volver a traer el temor del Señor a la iglesia. So just a little review from last week, the last few verses in Malachi, Vamos a repasar uno de los versículos finales de la semana pasada en Malaquías, chapter 4, verse 1. en capítulo 4, versículo 1. So Father, we ask you tonight just to teach us the fear of the Lord. Señor, te pedimos que nos enseñes el temor del Señor esta noche. Lord, from the scripture we see that's something we have to learn. Y vemos que esto es algo que tenemos que aprender según las Escrituras. So I pray tonight that we'll learn this, Lord, Te pedimos que esta noche podamos aprender and esto, that we Señor, will see the benefit of it. y que veamos el beneficio de ello. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So Malachi 4:1, this is talking about the day of the Lord. It said it's coming burning like a furnace. Y en Malaquías 4:1 vemos que dicen que la venida del Señor parecerá como un horno ardiente. And the arrogant and every evil doer will be chaff. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. And it says the day is going to come, it's going to set them ablaze. Y va a venir el día en que les prenderá fuego. And so if you see the description of those that are going to be burned, it's the arrogant and the evil doers. Y como ven, una descripción de los que van a arder son los soberbios y todos los que hacen el mal. Then if you look at Proverbs 8:13, Y si miramos en Proverbios 8:13, one of the definitions of the fear of the Lord, una de las definiciones del temor de Dios, the fear of the Lord is to hate evil. el temor del Señor es aborrecer el mal. So we saw in Malachi 4:1, the evil doers are going to be burned up. So the fear of the Lord is to hate evil so that you won't become an evil doer. So, parte de lo que requieres es tener en el temor del Señor es aborrecer el mal. And it says, pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. Y dice, el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. So that's describing the characteristics of someone that has the fear of the Lord. Y está describiendo las características de alguien que tiene el temor del Señor. So if we don't have the fear of the Lord, Entonces, si no tenemos el temor del Señor, when the day of the Lord comes, cuando llegue el día del Señor, then it says we'll be burned up. entonces dice que vamos a ser quemados. So then back to Malachi 4:2. Y si vamos a Malaquías ahora 4:2, So it says, but dice más, you who fear my name, para vosotros que teméis mi nombre, the Son of Righteousness will rise. se levantará el sol de justicia. So those who don't fear the Lord Entonces los que no temen al Señor will be burned, van a ser but quemados, those who fear the Lord, pero esos que temen al Señor they'll get the Son of Righteousness. van a levantarse el sol de justicia And sobre then it ellos, says that healing will be in the wing. y con la salud en sus alas. So one of the ways to appropriate healing is having the fear of the Lord. Y para apropiarse de la sanidad, una de las partes es tener el temor del Señor. And we also talked about the wings of the Lord. I won't go into that, but it represents the apostolic and prophetic. Y vemos que las alas a veces representan lo apostólico y lo profético. And then it says, you will tread down the wicked. There'll be ashes under the soles of your feet on the day that I'm preparing. Y también dice que hollarán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Okay, so that was where we kind of left off last week. Y ahí nos quedamos la semana pasada. And then in verse 5 and 6, Y en el versículo 5 y 6 this says, I'm going to send you Elijah the prophet. dice que le enviaré el profeta Elías. So who is he going to go to? ¿Y a quién va a ir él? Those who fear the Lord. Los que le temen al Señor. Because he represents, the verse 4 says, remember Moses. Porque aquí dice en el versículo 4 que se acuerden de And verse Moisés. 5 is Elijah the prophet. So there's the apostolic and the prophetic. Y ahora en el 5 mencionan Elías y está lo apostólico y lo profético. And that's what's going to rise with the healing in the wing. Y eso es lo que se van a levantar con la salud, con la sanidad en sus alas. And it's going to restore the hearts of the father to the children, children to the father. Y va a retornar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. But that's for those who fear the Lord. Pero eso es para los que temen al Señor. So it's very important that we get
the fear of the Lord back in the church. Por eso es tan importante que volvamos a traer el temor de Dios a la iglesia. And I don't know how many of you remember maybe when you first got saved, Y muchos de ustedes se acuerdan cuando fueron salvos la primera vez. how I think a lot of times you have a strong fear of the Lord when you get saved. Uno recibe ese temor del Señor y es bastante fuerte en And nosotros. then over time, sometimes we lose the fear of the Lord. Y sobre el tiempo perdemos el temor del So the Lord Señor. wants to teach us the fear of the Lord again and get that back into God's people. Y Dios quiere recordarnos de ello y traerlo de vuelta a su pueblo. So we're going to study a little bit about how do you obtain the fear of the Lord? What is the steps that we have to take to begin to receive that fear of God? Y lo que vamos a estudiar esta noche es cómo obtener el temor del Señor, cómo traerlo de vuelta. Okay, so let's go into Deuteronomy chapter 17. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 17. And it says, when you, chapter 17, verse 14, when you enter the land which the Lord gives you and you possess it and you live in it, and you say, I will set a king over me like all the nations who are around me. En el 14 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habitéis en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. He said, you surely set a king over you whom the Lord chooses. Ciertamente podrá sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja. And then we go down to verse 18. Y vamos ahora al verso It 18. says, it shall come about when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law on a scroll in the presence of the Levitical priest. Dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de la ley en este libro y en presencia de los sacerdotes levitas. So one of the requirements for the king was to write a copy of the laws of God. Un requerimiento del rey era escribir una copia de lo que eran las leyes de Dios. I think it'd be good if we made the president of the United States do that. Sería bueno que el presidente de los Estados Unidos hiciera lo mismo. So when you become president, you have to write a copy of the law of God, the Word of God. Que cuando te vuelvas presidente tengas que escribir una copia manuscrito de la ley de Dios. So he was supposed to sit down and write down a copy of the scripture. Entonces este rey tenía que sentarse y escribir una copia de las escrituras. And it's kind of interesting. Why did he make the king write it? Why didn't he get somebody else to write it for him? Y me intriga el por qué le hacían hacer esto al rey. There's something happens when you take notes, you write things down. You tend to remember it better, when you write it. Es algo especial que cuando escribes o transcribes algo es más rápido que se te memoriza. So he said, it will be with him. Ah, And I'm sorry, verse 19. okay. It will be with him. He shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. So how do you learn the fear of the Lord? Entonces, ¿cómo aprendes el temor del Señor? It's by reading the word. Es leyendo la palabra. So if you don't read the word, Y si no leemos la palabra, then it's going to be very difficult to get the fear of God in you, va a ser muy difícil que entre en ti el temor del Señor. because you don't know the requirements, Porque no conoces los requisitos, you don't know the consequences of the disobedience. no conoces las consecuencias de la desobediencia. So it's very difficult to get the fear of the Lord working in you if you don't read the word and know the word. Entonces es muy difícil si no lees la palabra y no la tienes en cuenta. So it's not only just to read it Entonces no es solo leerla to learn the fear of the Lord, para aprender el temor del but Señor, by carefully observing the words of the law, sino observando las palabras de la ley, and that his heart may not be lifted up above his countrymen. para que no se eleve su corazón sobre sus So hermanos. that's another part of being in leadership, is the word of God keeps you kind of humble and keeps you from exalting yourself as you see the requirements. Eso es lo que hace la palabra, que mientras las lees te das cuenta y te hace humilde en tu lugar de liderazgo frente a los otros. So that he may not turn aside from the commandment to the right or to the left, and that he and his sons may continue long in the kingdom. Para que no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que se prolonguen en sus días, en los días en su reino. So that's one of the ways of the fear of the Lord coming into your heart. Esa es una de las formas en que el temor del Señor viene a tu corazón. Now let's look at some of the consequences of not having the fear of the Lord. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias de no tener el temor del Señor. Deuteronomy 28:58. Vamos a ver en Deuteronomio 28, 58. If you're not careful to observe all the words of this law which are written in this book, to fear
this honored and awesome name, the Lord your God. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. So he said, if you don't read, if you don't observe it, and you don't fear the Lord, this is what happens to us. Si tú no observas la palabra, no lees las escrituras, entonces esto es lo que va a ocurrir. The Lord will bring extraordinary plagues on you and your descendants. Entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes. So it's very interesting why plagues and diseases come on people. Es interesante cómo las plagas y enfermedades vienen sobre las personas. And maybe it's because of the monkeys and you get the monkey virus, or the pigs and you get the swine flu. A veces puede venir del mono o puede venir de repente de cualquier otra cosa como la gripe. But that's not what it says here. Pero eso es lo que dice aquí. It says if you're not careful to fear the Lord, Pero aquí dice que si no tienes cuidado de temer al Señor, the Lord would bring extraordinary plagues on you and your descendants, even severe and lasting plagues and miserable and chronic sicknesses. entonces el Señor haría traer plagas y las plagas sobre tus descendientes, plagas severas, duras y enfermedades perniciosas y crónicas. So then if we don't walk in the fear of the Lord, then these sicknesses have a right, to come on us. Entonces cuando no caminamos en el temor del Señor, estas enfermedades tienen un derecho para venir a And nosotros. I don't think that the Lord is saying that just because you get sick means that you're in deep sin or you're a rebel or something like that. But we're talking about in the general sense here that those who walk in the fear of the Lord will tend to probably be a lot less sick and have a lot less diseases and things in their on their bodies. No quiero decir con esto que solamente porque tengas alguna enfermedad en ese momento estés en pecado, sino que en general, si estás caminando en el temor del Señor, va a ser menos lo que puedes afrontar en este tipo de cosas. And then also, if our ancestors did not fear the Lord. Y también si nuestros ancestros no temían al Señor. So how many of you think you had an ancestor or two that probably didn't fear the Lord? ¿Cuántos creen que tienen ancestros que no temían al Señor? Well, then that means those sicknesses probably came on the ancestors. Entonces muchas enfermedades así pudieron haber venido en tus ancestros. And then so because of the generational iniquities, then because they didn't fear the Lord, those sicknesses come to us, and we may have a tendency not to fear the Lord too. Y generacionalmente muchas de estas pueden venir sobre nosotros, especialmente si no somos temerosos del Señor. It says he will bring back on you all the diseases of Egypt. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto. It's kind of interesting that he calls them the diseases of Egypt, Imagínense que está causando las enfermedades de Egipto, and of which you were afraid, de las cuales tenías temor, and they will cling to you. y no te dejarán. Every sickness Toda enfermedad and every plague, y toda plaga which not written in the book of the law, the Lord will, even the ones not written in the book, will que, come on you. que no están escritas en el libro de esta ley, y el Señor traerá sobre ti hasta que sea destruido. And so you can't get vaccinated from that. Entonces no te puedes solamente vacunar en contra de eso. Amen? So it's a pretty serious thing then, not to fear the Lord. It's an open door for a lot of bad things that could be happening in our life. Entonces no tener el temor del Señor a veces puede ser una puerta abierta para que alguna de estas cosas vengan sobre And he said nosotros. the Lord will bring that on you until you're destroyed. Y dice aquí que todas vendrán sobre nosotros hasta que seamos So who destruidos. brought the diseases? The devil? Entonces, ¿quién trajo la enfermedad? ¿El diablo? The Chinese? ¿Los chinos? No, it says the Lord. No, aquí dice el Señor. So he may allow it to come different ways, but ultimately it's the Lord that allowed those things to come. Es el Señor que permite que esas cosas vengan. So if we want to really be immune from some of these things that are coming on the earth, maybe if we really start walking in the fear of the Lord, there might be a hedge of protection that God could put up around our spirits, our bodies, and that we be protected from these things. Entonces, si tememos al Señor y estamos caminando en el temor del Señor, entonces el Señor puede traer protección sobre nosotros para que estas cosas no vengan. So I think it's a lot better to walk in divine health than in divine healing. Es mejor caminar en sanidad divina que solamente en sanidad. So if you walk in divine health, you don't need divine healing. Si caminas en sanidad divina, no necesitas entonces ser So sanado. if we walk in the fear of the Lord, then we'll have good health. Pero si caminas en el temor del Señor, vas a tener buena sanidad. And then we won't need to get healed. Y no necesitarás ser sanado. So man, wouldn't that be great for the church to
to be immune from the sicknesses and the diseases that are on the earth today? ¿No sería genial que Amen. nuestra iglesia esté completamente inmune a todos los virus que están ahí afuera? Because who knows all the things that could be coming. Imagínense todo lo que Amen. puede estar de camino. So I don't think you can get enough vaccinations to protect you from the things. No creo que haya suficientes vacunas para poder protegernos de lo que viene. He said, you'll be left few in number, Y dice así que quedarías pocos en números, whereas you were numerous as the stars of heaven because you did not obey the Lord. aunque erais multitud como las estrellas del cielo, porque no obedecisteis al Señor. But it will come about as the Lord delighted over you to prosper you and multiply you, Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperar y multiplicaros, He will delight over you to make you perish and destroy you. el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y So destruiros. if we don't get the fear of the Lord, Entonces, si no tenemos el temor del Señor, then the consequences are not really too promising. entonces las consecuencias no son tan prometedoras. And so I really believe that that's one of the things that in these 40 days that we're doing is to get rid of all the Ishmaels, the Amalekites, Gibeonites, Y en estos 40 días lo que estamos haciendo es haciéndonos de los and, ismaeles, de los and really gabaonitas, concentrate on getting the fear of the Lord and really totally following the Lord. y concentrarnos en obtener el temor del Señor. And he says in verse 65, he's going to scatter you among the nations. He said, and among those nations you'll find no rest. Y en el 65 dice, y entre esas naciones no hallarás descanso. And if you look at things today, people are tired, people are worn out, Y people si are weary. pueden ver, hoy en día la gente está cansada, desganada. There's no resting place for the sole of your foot. That's because no fear of the Lord. No habrá reposo para la planta de tus pies, y eso es porque no tienen el temor del The Lord will Señor. give you a trembling heart, fear, Sino que allí el Señor le dará un corazón temeroso, failing eyes, desfallecimiento de ojos, despair of soul. desesperación del alma. And we're even seeing that in children. Eduardo sees it in children coming into his clinic, the anxiety and just depression and despair, even in young people. Hasta en los más jóvenes, hasta niños, como los que ve a veces Eduardo en su consulta, ya están pasando por ansiedad, depresión. It says your life will hang in doubt before you. In other words, you have no promise, no hope. Y tendrás la vida pendiente de un hilo, no tendrás esperanza. You'll be in dread day and night. Estarás aterrado de noche y de día. I mean, a lot of people, at night they go to bed, they're afraid at night. Hay gente que va a dormir en la noche y tiene temor de la oscuridad. And at night they wish it was day, and in the daytime they wish it was night. En la noche quisieran que sea de día y en el día que sea de noche. And it says you'll have no assurance of your life. Dice que no tendrás seguridad de tu vida. And look at this, and like I said in verse 67, in the morning you will say, En el 67 dice, por la mañana dirás, I wish the day was over, I wish it was evening. oh, si fuera de tarde. How many of you go to work and say, man, I'll be glad when it's over? Y a veces llegamos al trabajo y pensamos, ya quisiera que se termine el día. I wish it was evening. Ya creo que sea mejor la tarde. And then in the evening you say, man, I wish it was the morning. Y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana. Man, that's despair of soul when you're not happy in the morning or the evening and you wish it was one or the other and you get there, it's still bad. Eso es desesperanza cuando no queremos que estar ni en el día ni en la noche. So, man, I mean, that's a lot of confusion there. Hay mucha confusión ahí. So you look at, I think a lot of times the solution to a lot of the problems is very simple. Y hay veces que la solución a muchos de estos problemas es muy simple. It's not always easy to do it, but the solution is simple. No es fácil hacerlo, pero la solución es fácil. Fear the Lord and do what he says. Es hacer lo que el Señor dice. Ese es el temor del Señor. Just do what he says. Haz lo que Él te diga. But you can look around all over the country. Very few people are obedient to anything with respect to any kind of authority. Pero si miran alrededor de esta nación, la gente no tiene temor de nada ni cree en la autoridad. So if we can't submit to the earthly authority, how on earth are we going to submit to the heavenly Y authority? si no nos sometemos a la autoridad terrenal, ¿cómo esperamos que sea lo mismo con la autoridad celestial? It's the same concept where he says in 1 John, if you don't love your brother whom you have seen, how can you love God whom you haven't seen? Si no amas ni siquiera a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? So it's going to be very difficult to walk in obedience to our Father who's in heaven that we can't see. Entonces es difícil obedecer a Dios que está en los cielos al que no He's podemos not ver. here to personally correct you every time you do something wrong. No está aquí para corregirte si haces algo malo, But if we won't submit to the earthly, pero no nos sometemos a lo how are you going terrenal. to submit to the heavenly? Entonces, ¿cómo nos vamos a someter a And the lo biblical principle is first the earthly Y por lo tanto, aquí el principio es primero lo de la tierra and then the heavenly. y It's always después that way. en el cielo.
So Así we es. never get the heavenly, he said, pray the kingdom of God will come on earth as it is in heaven. Como cuando oraba decía que venga el reino del cielo a la tierra. So we have to start operating that way here before it comes from heaven. Entonces tenemos que operar de esa manera aquí en la tierra para cuando venga del cielo. That's a basic principle. He said, whatever you bind on earth is bound in heaven. He didn't say, I bind it in heaven first. He said, you bind it here first. Es como un principio, lo que se ha atado en la tierra es atado en el cielo. En ese orden es que él lo va a hacer. Okay? He says, because of the dread of your heart, which you dread, and for the sight of your eyes, which you will see. Verse 67, the last part of 67. 67. El 67, por causa del espanto de tu corazón, con que temerás y por lo que verán tus ojos. Okay, let's go into Deuteronomy 31. Vamos a ir ahora a Deuteronomio. And so, how does faith 31. come? Biblically speaking, how do you get faith? Entonces, ¿cómo obtenemos fe? Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and always it doesn't say hearing what, it says hearing. y no dice el qué, sino dice oír. And then it says hearing comes by the word. Y después dice que el oír, la palabra de Dios. So faith doesn't just come by hearing the word, faith comes by hearing God. Entonces, la fe no solo viene por oír, sino oír la palabra de Dios. And hearing God comes by hearing the word. Y oír al Señor viene de oír su palabra. So it's important that when you hear the word that you hear God. Entonces, cuando escuchen la palabra, es importante que escuchen a Because you can Dios. hear the word and still not hear God. Porque puedes escuchar una palabra, pero no escuchar a Dios. Because you can sit in church and hear the word and still not hear the Lord. A veces se sientan, escuchan la palabra en la iglesia, pero no escuchan al Señor. But how many times have you heard the word and all of a sudden you hear God say something to you? How many know Y a what I'm veces talking escucha about? la palabra, Right. y de repente Dios te habla y te da una palabra a ti. That's when the faith comes. Not when you hear the word, it comes when you hear God. Ahí viene la fe cuando tú escuchas la palabra, pero la palabra cuando viene de Dios. Because we can sit and hear the word and hear the word and hear the word and never have faith. Y podemos sentarnos y escuchar la palabra, pero nunca tenemos It's fe. only when we hear the Lord that faith really comes into your heart. You Pero- know, you know when you hear God and all of a sudden you just believe it. Entonces, cuando escuchas al Amen. Señor, que realmente lo crees. Okay, so faith comes by hearing Entonces, la fe viene por el oír and the fear of the Lord comes by hearing. y el temor del Señor viene por el oír. It's the same thing. Es lo mismo. So the fear of the Lord, Entonces, el temor del Señor let's just take another look at it. It's the same thing as faith. es lo mismo que la fe. It's not any different than faith. No es nada diferente a la fe. Because if you have the fear of the Lord, you're going to obey. Porque si tienes el temor del Señor, entonces vas a And if you obedecer. have faith, you're going to obey. It's the same thing. Y si tienes fe, vas a obedecer. So Es it's lo just mismo. kind of another way of defining faith, I believe. Es otra forma de definir la fe. Okay, so Deuteronomy 31:10. Vamos a leer Deuteronomio 31. Moses 10. commanded them at the end of 7 years, at the time of the year of remission of debts, at the feast of booths, Entonces Moisés les ordenó diciendo al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas. man, I would love every 7 years for all my debts to be canceled. I don't know about y'all. Yo quisiera que se hiciera eso mismo hoy en día, que se me concedan las deudas. How would you like to have that? ¿Cuánto quisieran que se les perdonen deudas? You know? So, praise the Lord. When Israel comes to appear before the Lord at the place he chooses you, you shall read this law in front of all of Israel in their hearing. Que cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. It says, assemble the people, the men, the women, the children. Okay, see, even the children. Que dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños. Miren cómo aquí menciona hasta los niños. If you can get your children Si puedes tener que los niños to fear the Lord when they're children, tengan el temor del Señor desde pequeños, then brother, you got something then. entonces tienes algo muy importante. But you know, a lot of the children don't fear the Lord because sometimes parents don't fear the Lord. Y muchos niños no tienen temor del Señor porque a veces sus padres no tienen temor And del sometimes Señor. it's difficult to teach them that you don't do yourself. Y es imposible poder enseñar algo que uno no So sabe. you assemble the men, the women, the children, and the alien who's in your town. Entonces congregas al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, Listen to this. So they can hear para que escuchen, and learn aprendan and fear the Lord. a temer al Señor. So the fear of the Lord comes by hearing. Entonces el temor del Señor viene por el oír. And then be careful to observe the words of the law. Y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Their children Y sus hijos
que sus hijos who have not known que no lo conocen will learn lo oirán and hear y aprenderán to fear the Lord your a God. temer al Señor tu Dios. So the children, can children have the fear of the Lord? Que los niños pueden tener el temor del Señor Absolutely. completamente. You know, I was, on Wednesdays, I teach in the chapel. Los miércoles yo enseño aquí el chapel. Man, if you can teach in there, you can teach anywhere. Si le puedes enseñar a los niños durante el chapel, puedes enseñar en cualquier lugar. So I'm in there, the kids, it sounds like a swarm of bees. Cuando están todos ahí, parece que tuviera una colmena de abejas. And I'm trying to talk, Intento yo hablar, So I have a lot of compassion for our teachers. así que tenemos mucha compasión por nuestros maestros. Trying to teach so after a while, I just said, okay, you better be quiet. Entonces yo llego a un punto que le digo, todos tienen que hacer silencio. And finally, it took a while. I finally got the fear of God in the Y de kids. repente ya creo que tienen todos el temor del Señor en ellos. But man, I had to work at it to get the fear of God where they would hear me and be quiet. Pero tuve que trabajar mucho para ganarme que estuvieran en silencio. So we were talking about overcoming the giants. And I said, one of the giants you need to overcome is your mouth. Y estamos hablando de sobrevenir a los gigantes y uno de ellos es que puedan mantener su boca cerrada. You need to learn to overcome talking in class. Que Amen. puedan ya no estar hablando durante la clase. So I gave them a command that for the next week they're going to keep their mouth closed in class, and whoever does that, we're going to give them a prize next week. But we're going to see if anybody does that. Y les dio un mandamiento como para que si ellos no abren su boca tanto en las clases, entonces va a haber un premio la próxima semana. But I decided after seeing the kids that one of the first things they need to learn is just be quiet. Entonces después de verlo dice, bueno, creo que lo que tienen que aprender primero es a estar en silencio. It's really hard to hear and learn when you're yakety flapping, Es muy difícil aprender algo cuando estás constantemente hablando. And I asked them, I said, how many of you really get upset when everybody's talking in the class? Everybody raises their hand. Y yo le dije, ¿quiénes se ponen molestos cuando otros están hablando en clase? Y todos levantaron la mano. I said, well, you're the ones doing it, man. No, pues miren, ustedes están haciéndolo ahora. So we had a little come to Jesus meeting. Una reunión con ellos después para hablarles de Jesús. But it says, your children Pero dice, tus will hijos hear and learn the fear of the Lord. lo aprenderán el temor del Señor. So it's important to teach the fear of the Lord to your children. Entonces es importante enseñar a nuestros hijos el temor del Señor. Amen? Amen. And their life will be much easier and yours too. Su vida va a ser mucho más fácil y las suyas también. And so will our teachers Y también la de los maestros. if they can learn the fear of the Lord. Si pueden aprender el temor del Señor. As long as you live on the land. Mientras vivas en la tierra. Amen? Amén. Joshua 4:21. Vamos a Josué 4:21. It says, he said to the sons of Israel, when your children ask their fathers in time to come, saying, what are these stones? Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? You shall inform your children, saying, Israel crossed the Jordan on dry ground. Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you had crossed, just as the Lord had done to the Red Sea. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros para que paséis tal como vuestro Dios lo hizo en el Mar Rojo. Now, the drying of the sea, there's a spiritual significance to that. Hay algo muy específico en referencia a cuando se secó And if el you agua. do a study on Leviathan and on pride, Y si investigan un poco sobre la Leviatán, Pharaoh was very proud. Egypt was a very proud nation. Pharaoh was a type of Leviathan. y el orgullo, como por ejemplo en caso de Faraón, que era como un tipo de Leviatán. And where did Leviathan live? ¿Y dónde vivía Leviatán? In the water. En el And agua. Leviathan is pride. Y Leviatán es el orgullo. So when he dried up the waters, Entonces cuando secó el agua, it's symbolic of destroying the pride of Egypt. es simbólico a que destruyó el orgullo de Egipto. Well, one of the problems with trying to have the fear of the Lord, if you have pride, you cannot have the fear of the Lord. Entonces cuando tú tienes orgullo no puedes tener el temor del Señor. Because fear of the Lord hates pride Porque el temor del Señor no quiere nada que ver con el and orgullo arrogance. y la arrogancia. So I can just guarantee you, any of us, if we're walking in pride and arrogance, we're not going to fear the Lord. Entonces, si caminamos en orgullo y arrogancia, no vamos a tener el temor del Señor. So he's telling them here, now, when you your children ask about these stones, tell them what happened about drying up the waters of the Jordan and drying up the Red Sea.
Entonces, cuando los hijos le pregunten sobre las piedras, les pueden hablar sobre cómo él secó el río Jordán y también igual como lo hizo en el so Mar that Rojo, all the people of earth may know that the hand of the Lord is mighty, so you may fear the Lord your God forever. para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que teman a nuestro Dios. So to get the fear of the Lord, Entonces, para obtener el temor del there Señor, has to be a destruction of all the pride. debe de haber una destrucción de todo el orgullo. So this is something in these 40 days, I think, that if we're going to become new wineskins, Entonces, durante estos 40 días, si nos vamos a convertir en odres nuevos, then we have to get the pride out of our life. tenemos que sacar el orgullo de nosotros. And I've been talking to some people Y he estado hablando con algunas personas that were telling me some of the things that they've been going through over the last, well, more than 40 days, but for a period of time. que me han estado hablando sobre lo que han estado pasando en este periodo de tiempo. And one of the things that was going on was the removal of pride. Y una de las cosas que ha estado ocurriendo es que se está quitando ese orgullo. And you know, really, America has a sense of pride that's really not a good thing. Estados Unidos tiene realmente un orgullo que no está correcto. There's a difference in pride and wanting to be excellent. Una cosa es ser orgulloso y otra es ser There's excelente. nothing wrong with trying to be excellent at what you do, but pride is a totally different thing. No hay nada malo en ser excelente cuando quieres hacer algo, pero estar And ser pride, orgulloso, you cannot teach pride. orgullo no está bien y no se puede enseñar sobre el Pride is orgullo. unteachable. El orgullo es algo que no se So puede that means solo they will not learn the desaprender. fear of the Lord. Entonces no van a aprender el temor del Señor. So destruction of pride is a key that will bring the fear of the Lord into our life. Entonces la destrucción del orgullo es una llave para traer el temor de Dios a nuestra So we need to vida. ask the Lord to show us any area where pride is operating. Entonces es bueno que le preguntes al Señor en qué área está operando ese orgullo. You know, pride is something like, well, I don't need any help. Por ejemplo, algo puede ser como, no necesito ayuda de I nadie, can do it all myself. lo puedo hacer yo solo. Well, trust me, the Lord can put you in a place where you can't do it all yourself. Pero créeme, Dios te puede llegar a poner en un lugar donde vas a necesitar que alguien te ayude. Amen? And you will have to call for help. Y vas a tener que buscar ayuda. Amen? Amén. 1 Samuel 12:14. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel 12:14. If you will fear the Lord Si teméis al Señor and serve him y le sirves and listen to his voice y escucháis su voz and not rebel against the command of the Lord. y no se rebelan contra el mandamiento del Señor. So you see all the connections of hear, serve, obey, and do not rebel. That's all connected to the fear of the Lord. Y si ven aquí está todo conectado, temer, servir, escuchar su voz y no rebelarse en contra de él. So if you fear the Lord, Entonces si temes al Señor, then both you and the king who reigns over you will follow the Lord. entonces vosotros como el rey que reine sobre vosotros estaréis siguiendo al Señor vuestro So Dios. we are not going to follow the Lord Entonces no vamos a seguir al if Señor we do not have the fear of God. si no tenemos el temor del So Señor. everybody's trying to follow the Lord, but they don't have the fear of God yet. Todos están intentando seguir al Señor, pero no tienen el temor del Señor dentro de ellos. And so we need to get the fear of the Lord because that is the very beginning of the wisdom of God. Y necesitamos el temor del Señor porque es el inicio de la sabiduría. So this is something we really need to be asking the Lord, please give me the fear of God. Entonces tenemos que pedir al Señor, Dios, danos el temor del Señor. Amen. Amén. If you will not listen to the voice of the Pero si Lord, no escuchas a la voz del Señor, but you rebel against the command of the Lord, sino que os rebeláis contra el mandamiento, so that means if you don't have the fear of the Lord, entonces quiere decir que no tienes el temor del then the Señor. hand of the Lord will be against you Entonces la mano del Señor estará contra as it was vosotros, against your fathers. como estuvo contra vuestros padres. So you want the hand of the Lord for you or against you? Entonces, ¿quieres tener la mano del Señor a favor tuyo o en contra Fear of the tuyo? Lord, the hand of the Lord is with you. En el temor del Señor, entonces el Señor está a favor tuyo. So parents, one of the best things you can do is teach your children to fear the Lord, Entonces, enséñenle ustedes a sus hijos el temor del Señor. to be obedient to authority. We're doing a class on 2 Fridays nights a month on authority. Y enseñarles la autoridad. Yo aquí estoy teniendo unas clases 2 veces al mes donde estamos hablando So, de los viernes sobre la autoridad. That's all connected to the fear of the Lord. Y está todo conectado al temor del Señor. Okay, 1 Samuel 15, Primera de Samuel 15, verse 17. versículo 17. Now, Samuel is talking to Saul, the king. Aquí Samuel está hablando con Saúl, el rey. He said, is it not true Y dice, y no es verdad when you were little in your own eyes? que aunque eras pequeño en tus propios ojos, In other words, he wasn't proud. entonces no quiere decir que él no era orgulloso, He was humble.
era humilde and he saw himself as insignificant. y se veía como alguien He said, insignificante. "You were made the head of the tribes of Israel." Y dice que fue nombrado el jefe de la tribu So de isn't that Israel. amazing that the Lord saw how he saw himself, and even though he saw himself as insignificant, God took him and put him in a place of significance and made him the king. Miren cómo Dios lo veía, él se veía de una manera, pero Dios lo veía totalmente contrario y Dios lo puso como un rey. So this is one of the problems, Y este es uno de los problemas, because a lot of times we think we're humble, porque a veces creemos que somos humildes, but then when God puts us in a place of authority, pero entonces Dios nos pone en un lugar de autoridad then we find out who we really are. y nos damos cuenta quiénes somos realmente. So a lot of times we don't know Y realmente no sabemos until God brings us into certain situations hasta que Dios nos pone en situaciones what we're going to really do. lo que vamos realmente a hacer. So he had a false humility. So, él tenía una humildad falsa. Amen? It Amén. was kind of a false humility, Él tenía una falsa humildad mainly because he didn't have any confidence in himself. porque él no tenía realmente seguridad en sí mismo. But when he got placed in that position of authority, Pero cuando Dios lo pone en ese lugar de autoridad, all of a sudden he goes, de repente él dice, I'm the big boy now. yo sé que lo tengo todo clarísimo. Now all those people that bullied me, Todos esos que me hicieron bullying, I'm going to make them pay. los voy a hacer que paguen. And then you find out Y me doy cuenta, y ahí se dan cuenta that maybe you're not as humble as you think you are. que no eras tan humilde como Well, pensaba. that's one of the ways to kind of find out whether you have humility or not, is put you in a place of authority. Ahí es cuando te das cuenta si eres humilde o no, cuando te ponen en un lugar de autoridad. And then see if you listen to the Lord or if you just do what you want to do. Y si realmente escuchas al Señor o haces lo que quieres He hacer. said the Lord anointed you as king. Y dice que el Señor le ungió como He rey sent you on a mission y te envió en una misión to destroy the Amalekites para destruir a los amalecitas and fight against them. y luchar contra ellos. Why did you not obey the voice of the Lord? Porque no obedeciste la voz del Señor, And you rushed on the spoil. sino que te lanzaste sobre el botín. And then Saul goes in and says, well, we did it to make a sacrifice for the Lord, you know, and all that. Y entonces viene Saúl y da su idea de que era para un sacrificio al Señor, etc. And then verse 23, Y en el versículo 23 that's when I just preached on this recently. He said, rebellion is the sin of divination. dice que la rebelión es como pecado de adivinación And then subordination is iniquity and idolatry. y la desobediencia como iniquidad e idolatría, Because you rejected the word of the Lord. porque has desechado la palabra del So Señor. basically, he rejected the fear of the Lord. Entonces él básicamente rechazó el temor del Señor And then it says, the Lord has rejected you. y dice, y el Señor te ha rechazado a ti. And then Samuel gives a reason why he did not fear the Lord and obey the Lord. Y Samuel da una razón por la cual él no temió al Señor. So this is another enemy of the fear of the Lord. Y este es otro enemigo del temor del Señor. Saul said, I've sinned Y Saúl dijo, he pecado and I've transgressed the command of the Lord y he quebrantado el mandamiento del Señor, because porque I feared the people temí al pueblo and listened to their voice. y escuché su voz. So what prevented the fear of the Lord? Entonces, ¿qué fue lo que le hizo que no tuviera temor del The fear of Señor? man. El temor al hombre And wanting the approval of the people y queriendo la aprobación de la gente more than the approval of God. más que la aprobación de So Dios. it's like, as young people, the youth are here tonight, Entonces, ahora que están los jóvenes aquí, if you want the approval of friends si quieres la aprobación de los amigos more than the approval of your parents, más que la aprobación de tus padres, when your friends want you to do something contrary to what your parents said, cuando tus amigos te digan hacer algo contrario a lo que tus padres te han dicho, you know what you'll do? entonces, ¿qué vas a hacer? You'll fear them, Vas a temerle a ellos, which what that means is you want their approval lo cual quiere decir que quieres su aprobación and you want their respect. y quieres su respeto. So you will do what they say Vas a hacer lo que ellos te digan instead of what your parents said. en vez de lo que digan tus That's padres. the way it works with the fear of the Lord. Así funciona con el temor del Señor. If you are more concerned about what God thinks about you Si tú estás más enfocado en lo que Dios dice de ti and you want to earn His approval, y te quieres ganar su aprobación, then you will not listen to a false voice and do something contrary to what God says. entonces no vas a hacer lo que una voz falsa te diga y te lleve a hacer algo contrario a lo que Él dice. So the Lord will test you with that. Entonces el Señor te va a probar con eso. And Saul, even king and even being adult, he got tested Y Saúl, siendo un adulto y siendo un rey, también fue probado. and he failed the test. Y él no fue aprobado. Okay, so this is how young people, you can know who do you fear? Entonces ustedes tienen que identificar a quién Who do you ustedes le want the, temen, who do you want the approval of? de quién están esperando aprobación. And so for
for young people that are still under the authority of their parents, Y para los jóvenes que todavía están bajo la autoridad de sus padres, you should want the approval of your parents more than the approval of your friends. ustedes quisieran tener más la aprobación de sus padres que la de sus amigos. You should be willing to lose a friend Sería mejor para ustedes perder un amigo in order to please your parents. por razones de tener Because later hacer on, lo que su padre le you're going to diga. get tested with, do you want to please God Porque más adelante usted puede ser probado en saber si va usted a estar con lo que Dios le or do you diga want the approval of o friends? si quiere la aprobación de sus amigos. That's the way it's going to be. Y así va a ser. And if you don't fear the Lord, Y si no temes al Señor, then you'll fear everything else. entonces le vas a temer a todo lo So demás. one of the cures for fear Una de las curas para el temor is to fear the Lord. es temer al Señor. Then you won't be afraid of anything else. Entonces no vas a tener temor de nada más. You'll have the fear of God. Usted tiene el temor del Señor. Amen? Amén. And that'll help you overcome your fears. Y eso te va a ayudar a sobreponerte encima del I temor. mean, understand? ¿Todos entienden So eso? you want to get rid of fear the Lord. Si te quieres deshacer del temor, ten el temor del Whatever He Señor. says, do that, and you won't have to worry about anything else. Él te va a decir, haz esto y no te tienes que preocupar de nada más. And then He will be there to protect. Y entonces Él va a estar ahí para proteger. And so you don't have to fear anymore. Así no tienes que proteger Because más, the Lord's your protector. tener miedo de nada ya. Amen? Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. He said, I fear the people and listen to their voice. Entonces dice que Él temió al pueblo y escuchó su voz. In verse 26, Samuel said to Saul, I will not return with you. Y el 26 dice, pero Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo. Now listen to this. Entonces escuchen esto. Saul did not fear the Lord. Saúl no temía al Señor. Samuel is under the authority of the king, Saul. Samuel está bajo la autoridad del rey Saúl. You know what the king can do to Samuel? ¿Saben lo que el rey le puede hacer a Samuel? He can cut his head off if he wants Le to. puede cortar la cabeza si quiere, Because he's king. porque él es rey. And Samuel knows that. Y Samuel sabe eso. And Samuel loves Saul. Y Samuel ama And a Saul says, Saúl. come go with me. Y Saúl dice que venga con él. And Samuel says, not on your life. I'm not going with you. Y Samuel dice, no, no lo voy a hacer. Even though he loves Saul a lot. Aunque él realmente Because ama a he's the Saúl. one that anointed him king. Porque él lo ungió como He said, rey. because you rejected the word of the Lord. Porque dice, porque desechaste la palabra del So Señor. Samuel loved the Lord more than he loved Saul. Entonces Samuel amaba más a Dios que lo que amaba a Saúl. He had the fear of the Lord. Él tenía el temor del Señor. And he said, I'm going to please the Lord. I don't care what you say. Y él pensó en complacer más a Dios y no le importó lo que So pensara él. here's the deal. If you fear the Lord, Entonces, si tienes temor del Señor, you're going to lose friends. vas a perder amigos, You're going to lose family. vas a perder familia, You're going to lose a lot of things along the way if you fear the Lord. vas a perder muchas cosas en ese camino si temes al Señor. Amen? Amén. He feared the people, so he wanted to be a friend of the people instead of a friend of God. Entonces, él temía a las personas, por lo tanto, tenía temor a ellos y no temor a Dios. Amen? Amén. He said, you rejected the word of the Lord. You rejected the fear of the Lord. He said, the Lord's rejected you now from being king. Y decía aquí que desechó la palabra del Señor y desechó el temor del Señor y por lo tanto ya no va a ser rey. More than likely, if we reject the Lord and reject the fear of the Lord, we're going to walk with the spirit of rejection. Si rechazamos la ley del Señor y rechazamos el temor del Señor, entonces vamos a vivir con rechazo. Because if we reject him, he's going to reject us. Porque si lo rechazamos a Él, Él nos rechaza a And nosotros. it doesn't matter how many friends you have. If you don't have the Lord as a friend, then we're in trouble. Y no importa cuántos amigos Amén. tengas, si no tienes a Dios como tu amigo, no importa. So he chose the approval of the people more than the approval of God. Entonces Él decidió tener la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. And you know, some of our teachers are here tonight. If you can get this into the children in school, Y muchos de los maestros están aquí esta noche. Si ustedes pueden lograr que los niños entiendan esto en la escuela, to fear the Lord temer al Señor is really important. es muy importante. And then our youth pastors, if you can get that into the young people. Y también a nuestros pastores de jóvenes, si pueden poner By the eso sobre time el corazón the de los children and young jóvenes. people get to me, I got it easy then. I don't have Y to si lo work. tienen ellos claro, va a ser más sencillo para mí. And if I can get it into the parents, you know, Y si lo puedo hacer también con los padres, mejor. yeah, but you know, that's another story. Y esa es otra historia. Okay, but that's the fear of the Lord, and Y- you choose that approval over anyone else. Y ese es el temor del Señor. Tú eliges a Él por encima de cualquier otra persona. 1 Kings 18:12. Y
Y ahora vamos a Primera de Reyes And I 18:12. was talking about getting the fear of the Lord when you're young. Y hablaba de tener el temor del Señor cuando eres joven. The things that and habits and concepts that you develop when you're young, they're hard to remove. Cuando tú cultivas un conocimiento, tienes un concepto de algo cuando eres muy joven, es muy difícil que lo abandones ya de adulto. The patterns and beliefs and habits that you develop when you're young, they'll pretty well stay with you your whole life. Cuando tú creas ciertos hábitos Okay. y ciertas cosas durante tu tiempo de juventud, es algo que va a permanecer contigo el resto de tu vida. So if you get the fear of the Lord when you're young, it'll probably stay with you your whole life. Entonces, si tú lo desarrollas, el temor del Amen. Señor a temprana So- edad, lo más seguro va a estar contigo Okay. el resto de tu vida. So let's look at 1 Kings 18:12. Ahora vamos a mirar en Primera de Reyes 18:12. It will come about Y sucederá when I leave you that the Spirit of the Lord will carry you where I do not know. que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. So that when I come and tell Ahab and he cannot find you, Y así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, he will kill me, me matará. although your servant has feared the Lord from my youth. Aunque yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. This man was under the subject of Ahab, Este hombre estaba the king, bajo la dirección del rey Acab. and he hid the prophets in the caves. Y él ve a los profetas en la presas. And it says here, Y dice aquí he feared the Lord from his youth. que él teme al Señor desde su juventud. And he still feared the Lord later. Y también va a temer al Señor después. And so you can get the fear of the Lord when you're young. Entonces es correcto que puedes obtener el temor del Señor desde la And you can juventud. get this into the children teachers, Y si pueden ustedes instalar en el corazón de and los you jóvenes can get esto, it into the youth, y en los jóvenes también, youth pastors. a los pastores de jóvenes, And hopefully I can get it into the adults. también puedan también los adultos obtener It's a little esto. harder, but you Va a can ser do un it. poco difícil, The fear of the Lord. pero el temor del Señor. Amen. Amén. Okay, 2 Kings 17:24. Segunda de Reyes 17:24. These are some consequences of not fearing the Lord. Esas son consecuencias de no temer al Señor. The king of Assyria brought men from Babylon and from Cuthach and from Ava and from Hamath and from Sepharvaim and settled them in the cities of Samaria in the place of the sons of Israel. So they possessed Samaria and lived in its cities. Y el rey de Asiria trajo hombre de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en el lugar de los hijos de Israel. At the beginning of their living there, they did not fear the Lord. Y en el principio, cuando estaban habitando ahí, no temían al Señor. Therefore, the Lord sent lions among them, which killed some of them. Y entonces el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Why are the lions there? Entonces, ¿por qué están los leones ahí? For one reason, Por una razón, they didn't fear the Lord. no temieron al Señor. And the lions we know represent the powers of darkness. Y los leones sabemos que representan los poderes de las tinieblas. So when we don't fear the Lord, Entonces, cuando no tememos al Señor, then it opens us up entonces eso nos abre to a demonic attack. a ataques demoníacos. Amen? Amén. So the fear of the Lord, Entonces el temor del it says the Señor fear of the Lord is a strong tower. dice que es una torre alta Amen? The righteous run into it and they're saved. y ahí corren los justos y son levantados. So the Lord is a strong tower. Fearing the Lord becomes a tower. Entonces el temor del Señor se convierte en protection. una torre de protección. And so because they didn't fear the Lord, he sent the lions, which is the type of the powers of darkness. Y entonces, porque no temieron al Señor, envió los leones que representan los poderes de la tiniebla. And they spoke to the king of Assyria, saying, the nations whom you carried away into exile in the cities of Samaria, they do not know the custom of the God in the land. He sent lions among them, and they killed them because they do not know the custom of the God of the land. Y dice aquí, el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que lleváis al desierto, y he aquí, y él vaya y habite allí, y que los enseñe el acostumbrado. No, I'm sorry. What was the verse? I'm sorry. So how many people The 24. are suffering because they don't know what God says? ¿Cuántas personas están sufriendo porque no entienden lo que Dios está diciendo? They don't know the rules. Entonces no conocen las reglas. How many people are suffering because of that?
¿Cuántas personas están sufriendo por That's eso? why you need to know the rules. Por eso tienen que conocer las reglas. If you're playing a sport and you don't know the rules, you could get disqualified Entonces, cuando juegas un juego y no conoces las reglas, puedes estar descalificado and lose the game. y puedes perder el juego. And so the same thing here, you get disqualified if you don't know the rules. Entonces, puedes estar descalificado por no conocer las reglas. So they were going to teach them. Entonces, vamos a And enseñarlas. so the king said in verse 27, take a priest whom you carried into exile, let him go there and let him teach them the custom. Okay, en el 27 dice, y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste al destierro, y él vaya y habite allí y les enseñe la costumbre de Dios de la tierra. So let's see what they taught him. Y vamos a ver qué les enseñó. So one of the priests came Y vino uno de los sacerdotes who lived at Bethel, que habitaban en and he Betel taught them y les enseñó how they should fear the Lord. cómo debían tener temor del Señor. That's what he taught them, Eso les enseñó, the fear of the Lord. el temor del Señor. But here's what happened. Y aquí es lo que sucede. Every nation still made gods of its own and put them in the houses. Cada nación continúa haciendo sus propios dioses. Verse 31. Y en el Look 31, look what they did. miren lo que hicieron. The Avites Los sabeos made Nabaz and Tartak, hicieron a Nibás y Tartak, and the Sepharvites y los Sepharvaim burned their children quemaban a sus hijos in the fire en el fuego to the gods. a los dioses. This is one of the reasons the children suffer. Por eso es que muchas veces los niños sufren, It's because sometimes the parents do not fear the Lord. porque los padres no tienen temor del Señor And so it causes the children to be sacrificed, y hace que los hijos sean sacrificados, not physically in no this way, físicamente, but in a lot of other ways, pero de muchas formas, because they don't fear the Lord. porque no temen al Señor. Amen. Look what it says. Miren lo que dice, They feared the Lord también temen al Señor also. ellos. Verse 33. En el They feared 33, the Lord and served their own gods. temen al Señor y servían a sus dioses. So you can't fear the Lord and fear other gods too. Entonces no puedes temer al Señor y servir a otros So this is dioses. what a lot of times we do. Pero así es hacemos muchas veces. We try to serve the Lord and fear the Lord when it's convenient, and then we serve the other gods when it's convenient. Que servimos al Señor cuando nos conviene y a otros dioses cuando nos conviene también. So that really means we don't fear the Lord. Y eso quiere decir que no tenemos temor del Señor. So there's only one God, Entonces hay un solo Dios and you can only serve one God. y solo puedes servir a un Dios. Amen. Amén. So if we don't have the fear of the Lord, Entonces si no tenemos el temor del then more Señor, than likely we're serving another God. entonces lo más seguro estamos sirviendo a otro But we Dios. think we're fearing the Lord. Entonces creemos que estamos teniendo temor And del Señor. that's what they did. You know what that means? ¿Saben lo que quiere decir That esto? means that God becomes just another one of your gods or another idol. Que Dios se convierte en uno de estos otros dioses que tienes o otros ídolos. He's just another idol, Él es otro ídolo and he's not the Lord. y Él no es el Dios. Amen. Amén. So I'm going to close Voy a cerrar con esto. so y'all can get home. Espero que estén todos de We vuelta go en su fast. casa, que Went vayan fast. bien. Good. Fui Good. bastante rápido esta noche. So you get anything out of this? A little bit? Si lo pudieron Hopefully? entender bien. Amen. Amén. Good deal. So in verse 35 it says, En el with whom the Lord 35. made a covenant and commanded them, you shall not fear other gods. Dice, en los cuales el Señor hizo un pacto y los ordenó diciendo que no temeréis a otros dioses. Verse 36, only him, the Lord, you shall fear. Y en el 36 dice, solo al Señor tu Dios tendrás temor. So we have a few days left in the 40 days. Let's not fear any other God. Y en estos últimos días que nos quedan, de los 40 días, vamos a intentar no tener ningún otro Dios. Don't fear the God of rejection by man. No le temas al temor del rechazo del hombre. Don't fear the God of approval of man. No temas por el rechazo del hombre. Amen? Amén. Because if you do that, you can't fear the Lord. Porque si haces eso, no vas a tener temor del Señor. Amen? Amén. So we're going to fear the Lord. Amen? Así que vamos a All tener right, temor let's del pray. Señor. Vamos a orar. Everybody stand. Vamos a ponernos de Thank you, pie. Lord. Father, thank you for the fear of the Lord. Padre, gracias por el temor del Señor. It truly is the beginning of wisdom. Es realmente el inicio de la sabiduría. It is the part Es la parte of the gospel del Evangelio that leads to eternal life. que nos guía a la vida eterna. And Lord, you showed that to me. Y tú no me mostraste esto, And Lord, Señor. next week we'll see that, La próxima semana vamos a and ver we'll move esto. on to the next thing you want to show us. Mientras nos movemos, lo que tú nos estás mostrando. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.